Bueno, entonces, algo que nos ayuda a ver estos ejemplos que hemos estado citando es precisamente esta relación en la propiedad intelectual entre el derecho de autor y la propiedad industrial. Van a ver que casi siempre vamos a estar dando saltos entre estas dos eh, ramas del derecho intelectual, donde una se va complementando con la otra. Y que tienen que tener muy claro porque es muy fácil hacer malos registros, o sea, finalmente yo creo que como que el gran aprendizaje o con lo que se debe de quedar uno en esta materia no es en saberte los artículos y saberte la ley federal y el reglamento y el código penal, sino realmente que tengas las bases para llevar a cabo bien estos registros y entonces sí puedas proteger de una manera oportuna tu trabajo. Entonces ya hablamos de las cualidades o las características de una obra. Ya sabemos lo que es autor, ya sabemos lo que es obra. Entonces de aquí podemos ver el valor de llevar a cabo estos registros. Y hablábamos que el derecho de autor lo norma el Estado. Y entonces, ¿a partir de qué instancias lo va a normar? Recuerden que cuando hablamos de normar, hablamos de regular, pues a partir del Instituto Nacional del Derecho de Autor, mejor conocido como INDAUTOR. Ahora, esta institución, esta instancia, depende de la Secretaría de Educación Pública. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan que hace ratito mencioné que el Estado no normaba o no reconocía los derechos del autor porque fuera buena gente, sino que reconocía los derechos del autor porque asumía que en algún momento él iba a ser un beneficiario de esas creaciones? ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso hace un momentito? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, todo esto vamos a ver que queda plasmado en el artículo primero de la Ley Federal de Derecho de Autor. Recuerden que en el SEA, que por cierto en estos días no se queda muy bien, pero que ya lo están arreglando, tienen en su biblioteca digital de la materia todas las normas y leyes que pueden ustedes consultar para estos temas. Ahí van a encontrar dos que tienen que ver con esta unidad: la Ley Federal de Derecho de Autor y el reglamento de la Ley General de Derecho de Autor. La ley general es como la teoría, el reglamento es como el manual de práctica. Entonces, INDAUTOR depende de la Secretaría de Educación Pública porque finalmente en el artículo primero nos dice que todas estas creaciones que van a estar en el registro se van a convertir en parte del acervo cultural de la nación, que van a ser parte de esa riqueza cultural que va a, de alguna manera, determinar, a plasmar quiénes somos como mexicanos, cómo hemos vivido en cierta época, en cierto contexto histórico, social, político, y que va a hablar de nuestra historia. Entonces, por eso la importancia de quién lo norma y cuáles son los objetivos que ponen sobre esa normatividad. Y ya hablamos de estos dos documentos que ustedes pueden encontrar en su biblioteca digital y creemos que la Ley Federal de Derecho de Autor es la teoría, ¿no? Es la que pone estas directrices. Recuerden que una directriz es una sugerencia que se hace a partir del deber ser, lo que es correcto. Y el reglamento es la parte aplicada de esa ley, cómo se va a aplicar en ciertos casos. Y aquí vamos a poner una notita que ya le hemos hablado, pero que no está por demás rescatar. Y recuerden, la ley en México es interpretativa. Dependiendo de las cualidades y características del caso, la ley se va a tratar de adaptar para cubrir las necesidades de ese caso en específico. Y hablábamos, vamos a ponerle aquí con marcatexto, vamos a subrayar el artículo primero, porque es el que da pie a todas las demás leyes que emanan de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y después nos dice, la Ley Federal de Derecho de Autor se basa en el artículo 28 constitucional. Y entonces,
si ustedes leen el artículo 28, van a decir, ¿what? ¿Qué tiene que ver con el derecho de autor? Porque el artículo 28 habla del monopolio y de no monopolizar ciertos productos y es una interpretación un poco subjetiva, donde el artículo 28 habla de que la riqueza general del país no puede ser de unos cuantos. Por eso habla de monopolios y habla de expropiación y de muchos términos que dicen, ¿y esto qué tiene que ver con los autores y sus obras? Pero sobre todo esta parte, se rescata esta parte donde habla de que la riqueza no puede ser de unos cuantos. Y entonces la Ley General de Derecho de Autor dice, pues ¿qué creen? Que sí aplica al ámbito de la cultura y la creación, porque esta riqueza cultural no puede ser propiedad de solo unos cuantos. Tiene que ser un valor del pueblo, un acervo nacional. Y entonces tomando este principio como base, entonces dice, bueno, voy a proteger a los autores porque finalmente todo lo que ellos hagan va a enriquecer este acervo cultural y se va a convertir en parte de la historia y se me olvidó, de la herencia cultural, ¿no? De las naciones. Y entonces tratan de abarcar todos los campos y ámbitos de la cultura. Van a ver que casi todos los artículos generales, es decir, los artículos que aplican a cualquier tipo de proyecto, nacen de la literatura porque lo primero que se trató de proteger fueron las obras literarias. Si se dan cuenta o si rememoran un poco, ¿se acuerdan que en la plática con Gaby, con la doctora Gabriela, hablaba mucho de cómo el derecho de autor surge con la imprenta y la reproducción de los primeros libros y la protección de los textos y los autores? Es decir, en la obra literaria hay un gran fundamento y hay un gran antecedente del derecho de autor. Y lo que hacen es aplicar esos principios al resto de las obras que van integrándose a este acervo de la propiedad intelectual. Entonces, esto es muy importante. También, si nos vamos a los antecedentes del derecho de autor en México, tiene que ver mucho con la nacionalidad, por ejemplo, de los autores, sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, donde decían, ay, es que este poema es famosísimo, pero el autor es español. Y decían, sí, espérate, pero lo escribió en México. Entonces, parte del acervo cultural de la nación, porque lo escribió aquí, sentado en una banca de la Alameda, lo escribió. Casos conocidos, la obra de Agustín Lara, que si era español, que si era mexicano, que si era de Tlacotalpan, que si era de no sé dónde, pero finalmente se resguardan aquí todos los registros de su obra, ¿no? Entonces, como dice mi hijo, uca, uca, el que lo ve se lo emboruca. Así aplica, ¿no? Lo registró aquí, de aquí es, aunque él haya nacido en Timbuktu. Entonces, eso enriquece estos acervos y finalmente se vuelven parte de una riqueza, ¿no? Que es una riqueza intangible, pero que sí genera, pues finalmente, regalías y genera permisos y licencias. Y entonces todo eso finalmente termina en la parte patrimonial, ¿no? En la parte comercializable de la obra. ¿Cuál es el objeto del derecho de autor? Pues ya quedamos que emana del artículo 28 constitucional. Ahí de tarea, acuérdense que la tarea no es obligatoria, la tarea es porque uno lo quiere hacer en su corazón. Van a buscar y van a leer, solamente van a hacer eso, van a buscar y van a leer el artículo 28 constitucional para que digan, ¿what? Y lo platicamos la próxima clase. Y de ahí emana el artículo primero. Y quedamos. El artículo primero dice, fíjense, lo primerito, o sea, si ustedes lo leen tal cual, por aquí yo tengo la ley federal, espérenme, legislación de derechos de autor. Nunca hago esto, porque parecería clase de derecho. Pero nada más voy a leer el artículo primero para que vean
qué floripondio. Todo este librito es la Ley Federal de Derecho de Autor. Y dice, bueno, para que sepan datos históricos, la última actualización se hizo en el 96, siendo Ernesto Zedillo presidente de la República, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 96. O sea, del 96 para acá, la Ley Federal de Derecho de Autor no se ha actualizado. Y el artículo primero dice, la presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de la propiedad intelectual. Y lo interesante es que ellos, o sea, la ley pone por delante al Estado. Lo primero que dice es salvaguardar el acervo cultural de la nación, es decir, la riqueza que de alguna manera algún día va a ser de nosotros. Y después ya en buena hondez dice, bueno, pero también vamos a proteger a cualquier persona que vaya a tener una figura legal. Recuerden que figura legal es esta presencia dentro de la ley. Como creador, aquí el término creador se abre, porque entonces dices, ¿quién puede ser un creador? ¿O quién puede ser? Pues un autor, un intérprete, un ejecutante, un editor, un productor o un organismo de radiodifusión que tienen pues como su propia categoría. Y entonces, ¿en relación a qué? A todo lo que pueden producir, crear dentro de esta figura jurídica. No siempre van a tener la figura de autor. Autor es el que tiene la idea original y lleva a cabo o genera el concepto. Por ejemplo, pasa mucho con las canciones, ¿no? Pues, ¿quién es el autor? Quien escribe la letra y la música. A veces está dividido, ¿no? Alguien es autor de la melodía y otra persona es autor de la letra, como el himno nacional. Ahí tenemos dos autores compartiendo los créditos sobre una misma obra. Se podría decir que el himno nacional es una coautoría, pero a veces pues es la misma persona la que genera la melodía y la música, es autor tanto de la melodía como de la letra. Entonces, ¿quién sería el intérprete? Pues quien hace una versión sobre esa canción. Él no es dueño ni de la letra ni de la música. Es dueño de esa interpretación personal, de esa versión personal que está haciendo sobre la obra de alguien más. ¿Qué diferencia hay entre intérprete y ejecutante? Intérprete es que lo va a hacer en una versión libre, puede decir que se va a tomar ciertas libertades creativas. Es, por ejemplo, no sé, hay 1000 versiones de una canción de Juan Gabriel. Juan Gabriel es el autor, tanto de la letra como de la música. Pero después pueden tener la versión del Noa Noa de Julián Álvarez y la versión del Noa Noa de Natalia Lafourcade y de quien sea. Es decir, es una versión personal donde le pone su estilo, su timbre de voz, ciertas cualidades específicas. ¿Qué sería un ejecutante? Quien a partir de una metodología trata de hacerlo o replicarlo exactamente igual. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben quién es Seferino Nandayapa? ¿O han oído de la familia Nandayapa? No, maestra. La verdad es que no. Pues la familia Nandayapa es, es una familia de Chiapa de Corzo, que están reconocidos como los máximos creadores de marimbas en México y en el mundo. Las marimbas que produce la familia Nandayapa son así
un top, top, top. Y después la familia Nandayapa se divide y entonces el maestro Seferino crea un cuarteto de marimbas con sus hijos y él es reconocido como un gran ejecutante porque él hacía la traducción de piezas de la música clásica a marimba. Era un virtuoso, o sea, se dice que es el mayor ejecutante de marimba que ha habido en el mundo. Entonces, obras de autores de la música clásica muy importantes. Él tradujo las partituras que están hechas para otros instrumentos a las notas y a las posibilidades técnicas de la marimba. Y eso es un ejecutante, donde hay una técnica, una metodología, un proceso de traducción de una obra que proviene de alguien más. ¿Queda clara la diferencia entre intérprete y ejecutante? Sí, profesora. Vean un video divino del maestro Nandayapa, donde hace él una ejecución de Rapsodia Azul. Dices, no inventes, es que con su marimba sustituye a toda la orquesta, ¿no? Pero para eso, pues él sabía música, entonces las notas y las partes de la partitura que pertenecían a ciertos instrumentos, él logra hacer una traducción técnica a su instrumento que era la marimba. Entonces, interpretar es tener ciertas libertades creativas, cierto estilo, y ejecutar es traducir técnicamente a otro formato, ¿no? Los editores, vamos a ver ahora a lo largo de la presentación que los editores son un caso muy particular. ¿Por qué? Porque los editores son estas personas que se encargan de materializar proyectos, por eso tienen derechos y son sensibles a registro dentro del derecho de autor. Es esta persona que se encarga de ¿qué vamos a entender por un productor? Esta persona que se encarga de gestionar todos los aspectos que abarca la materialización de una obra para que sea posible. Ejemplo, los productores de cine, que juntan el capital, la parte, consiguen la parte tecnológica, consiguen a los actores, las locaciones, el músico que va a componer la pieza central de la película o el tema original de la película, y entonces también consiguen a los que van a hacer todo el diseño ambiental y el diseño de iluminación. Y entonces como concentran todo eso, o sea, logran conjugar todos estos elementos creativos para materializar una obra de mayor envergadura, ese trabajo que ellos hacen de gestión es sensible de derecho ante indautor. Ahora, los productores tienen un caso muy particular. Si tú tienes un registro como productor, por default tienes acceso a los derechos patrimoniales, es decir, te corresponde toda la parte económica de la obra. Por eso no sé si se han fijado que en las obras, por ejemplo en el cine, dice director Guillermo del Toro y 10,000 créditos después dice productor ejecutivo Guillermo del Toro. ¿Se han fijado en eso o nunca se han fijado en esas bonitas coincidencias? Yo sí. Pues eso sí, claro, para poderte quedar con la parte moral de la obra y para poderte quedar con la parte patrimonial de la obra. Porque imagínate, Cicla, que tú y yo hiciéramos un documental en conjunto y tú me dijeras, maestra, voy a hacer un documental, pero necesito que usted me ayude a producir. Ay, sí, sí, que tu idea está padrísima. Y entonces yo me encargo de conseguirte actores, locaciones, permisos, porque entra todo, ¿eh? Hasta poder grabar en la Condesa a las 10 de la noche es parte de la producción. Está precioso, mi amor, pégale figuritas. Ay, es que no me van a alcanzar. Ahorita te imprimo más. No, es que yo lo quiero azulito. Ah, bueno, déjalo azulito, mi cielo. Y entonces, pero yo fuera muy mañosa y entonces no le dijera así, claro, oye, ¿me quieres ayudar? No, 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 yo solamente me quiero quedar con la dirección y la parte creativa. Ah, bueno, entonces no te preocupes, yo me encargo de todo.
Y vamos a registrar las dos ante indautor, el documental. Y a Cicla le corresponde la primera parte del registro como autora, porque es la directora creativa donde se origina la idea. Pero en la parte del derecho patrimonial me voy a poner yo, porque yo soy la productora, yo soy la que conseguí todo, conseguí la lana, conseguí actores, conseguí permisos, conseguí todo. Y entonces, por alguna cuestión del destino, ese documental se empieza a comercializar, se empieza a vender en una plataforma o lo que sea. La primera que va a empezar a cobrar regalías soy yo, porque yo tengo el derecho patrimonial. Y de ahí, una parte muy, muy chiquita le va a tocar a Cicla como autor y como creativo o propietario de la idea original. Entonces, para prevenir esto, te pones como director, que al hablar de director es como el autor donde surgió la idea, y después te pones como productor para proteger la parte patrimonial de la idea. ¿Qué tal con estos casos? Pero entonces, pero el productor también es el que se avienta, pues, también el trabajo, como dice, de conseguir todas las cosas y de... Sí, entonces como es el que gestiona, el que tiene que organizar todo para materializar esa idea, la ley por default le concede los derechos patrimoniales porque lo ve como una especie de inversor. Y entonces dice al inversor, hay que regresarle esa inversión que hizo para materializar la obra. Y de ahí dice, bueno, ya cobró el inversor, pues lo poquito que quede, vamos a repartirlo entre los creadores. Ok, entonces, bueno, ya. Bueno, gracias. Entonces, una manera de protegerte es que te pones como realizador, como autor, y después te pones como productor, y ya te puede decir que te toca de las dos partes, ¿no? Y después vamos a subrayar con marcatextos la última categoría, porque esa categoría la abrió Indautor para que entrara todo lo que ya no cabía en otro lado. Y es maravillosa. ¿Qué pasó, mi amiga? Espérame, yo voy a solamente. Y entonces, esta categoría se llama reserva de derechos de uso exclusivo. Ténganla súper presente porque no saben qué funcional es para el diseño gráfico. ¿Qué pueden registrar en la reserva de derechos de uso exclusivos? Por ejemplo, su... Ay, se me olvidó cómo se llama esto. No es su alias, su seudónimo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un seudónimo como diseñadores o un nombre artístico como diseñadores, lo pueden registrar para que nadie más lo use. Si ustedes tienen un nombre, ustedes piensan, yo algún día voy a tener un despacho de diseño y ya tengo el nombre, no tengo el dinero para ponerlo, pero el nombre para mi despacho ya lo tengo, pueden registrarlo como reserva de derecho de uso exclusivo. Si tienen una idea muy buena que quieran proteger para que nadie más haga lo mismo. Sí, mi amor, gracias. Cierra mi puerta, Miguel. Lo pueden, por ejemplo, dicen, es que algún día yo voy a tener una gaceta, una revista que va a hablar de diseño gráfico y va a tener este nombre padrísimo. Pueden registrar el nombre. Recuerden que pueden registrar aunque no esté concluido el proyecto. Recuerden que esa garantía o ese beneficio nos da el derecho de autor. Entonces dices, pues ya tienes la gaceta, no, ya tienes dónde la vas a imprimir, no, ya tienes el primer número, no, lo que tengo es la idea y el nombre. Eso lo puedes registrar en la reserva de derecho de uso exclusivo. Entonces, casos que yo he registrado en esta categoría, por ejemplo, un día al maestro Navarro, a mi esposo se le ocurrió un concepto que se llamaba conferencias teatralizadas, que era una conferencia con segmentos de teatro, ¿no? Donde se dramatizaban algunas escenas que tenían que ver con el arte y aparecía Goya y aparecía Picasso. Entonces él hizo toda la descripción de su concepto, cómo se le había ocurrido, de qué se trataba. Todavía no había escrito ni la primera, ella después escribió dos y presentó dos en el teatro, pero para ese primero no me hacía una idea que tenía. Entonces
Se hizo la descripción de ese concepto, de cómo se llamaba, de qué se trataba, aproximadamente cuál era la metodología que se iba a llevar a cabo dentro de esta idea y se registró. Después se hizo la primera, que fue sobre Goya, y se amplió el registro, es decir, ya tenemos la primera conferencia teatralizada que es sobre Goya. Después hizo la de Picasso y otra vez se volvió a hacer una ampliación del registro y se metió el guión narrativo de esa conferencia teatralizada de Picasso. Pero les digo, su seudónimo, su nombre artístico, cualquier idea que tengan, por ejemplo, ¿qué más pueden registrar como derecho, reserva de derechos de uso exclusivo? Un colectivo. Imagínense que ustedes se juntan con sus mejores amigos de la vida y dicen, nosotros vamos a fundar un colectivo de fotografía. Y entonces dicen, ¿cuál es el objetivo de este colectivo de fotografía? Pues innovar en técnicas fotográficas, generar un concepto propio de la fotografía en México. Lo que ustedes quieran, lo escriben en una hoja, lo imprimen y se puede registrar este colectivo desde el nombre hasta los propósitos que tiene como una reserva de derecho de uso exclusivo. Pueden registrar contratos. Por ejemplo, si ustedes hacen un contrato con un cliente y en lugar de que tenga una validación notarial, que eso es muy caro, lo pueden registrar ante Indautor y tiene el mismo peso legal. Entonces ahí entra todo lo que no contempló antes Indautor, entra en reserva de derecho de uso exclusivo. ¿Dudas de esto? ¿No? Sí, ¿Cómo era para el seudónimo, maestra? para el seudónimo, imagínate que tu seudónimo es, no sé, Yera y con tu firma, ¿no? Entonces tú escribes en una hoja, no, seudónimo, Yera, y la identidad gráfica de tu seudónimo, tu firmita, ¿no? Así como la haces bonita. Tú con esa hoja vas a Indautor, llenas el registro y como en 2 horas queda registrado tu seudónimo. Claro, pagas tus 268 pesos. Ah, ok, ok. Gracias. El seudónimo, perdón, nada más déjenme terminar. Puede ser solo el nombre o puede ser el nombre acompañado de una identidad gráfica. Van a costar lo mismo, ¿eh? Y por ejemplo, si ya ocuparon el nombre, o sea, no sé si alguien ya había registrado un nombre igual, ¿no? Si ya alguien ocupó el nombre, la parte donde todavía puedes tener chance de registrar puede ser la parte de la presencia visual, de la representación visual del seudónimo. Mucha gente lo que hace es Pero también, cambiar una letra. A ver, ¿qué pasó? creo que también se valía en la pronunciación, ¿no? Sí, hay algo que se llama búsqueda fonética. Por ejemplo, imagínate, Cicla, tú que tienes este nombre, ¿no? Y resulta que vas a registrar Ciclali como seudónimo. Y resulta que ya hay alguien. Con que tú cambies una letra o haya alguna cuestión fonética, alguna interpretación diferente sobre la pronunciación, con eso ya es sensible de registro. Imagínate que te ganan Cicla con C, ya con que lo pongas con S ya pasó. Ok. Ahora, lo ideal es que en cuanto sepas esto, vayas y hagas tu registro, ¿no? No te esperes a que alguien te gane. Y esto en Indautor, porque después si eso lo quieren convertir en marca, imagínense que después ustedes quieren convertir ese seudónimo en marca, ahí va a tener que establecerse otro procedimiento bajo las leyes de la propiedad industrial. Entonces puede que tengan el registro de reserva de derecho de uso exclusivo en Indautor, pero que no logren el registro de marca. No te lo garantiza. ¿Qué no me garantiza? Disculpe. O sea, imagínense que ustedes van a Indautor y hacen el registro de su seudónimo, ¿no? Con una bonita identidad gráfica y con una bonita, y su nombre, ¿no? Y un día
tú empiezas a prosperar y decides que ya no es suficiente que tengas ese registro de derecho exclusivo, sino que te quieres convertir en una marca. Quieres que Citlali sea una marca de joyería, porque ahora te dedicas a la joyería. Tú vas al INPI, eso ya no es con Indautor, y le dices al INPI, oye, fíjate que yo tengo un registro previo ante Indautor de una reserva de derechos de uso exclusivo. Eso sí es muy bueno porque sirve como trámite antecedente. Dicen, ay, qué bueno, a ver, muéstranos tu registro de Indautor, y se los muestras. Pero cuando ellos al INPI te dicen, bueno, esto nos sirve para saber que hay un registro previo. Entonces te ayuda como en la antigüedad de tu marca, para ver si no hay alguien más antiguo que tú o tú eres quien tiene derecho sobre ese nombre. Pero entonces empieza a ser una búsqueda fonética. El registro de propiedad industrial es muy complejo, por eso es muy caro. Si hacemos una correlación, es 10 veces más caro que el registro de autor. Entonces te va a decir, lo primero que vamos a hacer es una búsqueda. Hacen dos tipos de búsqueda, una que se llama búsqueda fonética y otra que se llama búsqueda visual. Entonces dicen Citlali, pues obvio va a votar 37,000 veces Citlali, escrito de todas las maneras posibles. Se llama búsqueda fonética porque es más importante cómo suena que cómo se escribe. Por eso les digo que con cambiar una letra a veces se arregla todo. Entonces dicen, chispas, ¿qué crees? Que hay 10 Citlalis antes que tú. Pero, ahí hay un pero. Hay que ver en qué categorías tienen registro. En el INPI hay 54 categorías de registro y solo puedes abarcar una categoría principal y después muchas categorías auxiliares. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que tú vas a hacer Citlali en el rubro de joyería. ¿Estás de acuerdo? Y vamos a poner que yo soy Citlali en el rubro de dulces mexicanos y que yo registré antes que tú, 2 años antes que tú. Van a decir, es que ya hay una Citlali que se escribe igualito que tú, pero está en la categoría número tal que está en el rubro de alimentos y derivados del azúcar de caña y no sé qué, ¿no? Porque tiene nombres así bien pluripondios. Entonces, ¿y tú dónde dices que quieres registrar? No, pues yo en el rubro no hay joyería como tal, sino es ropa, calzado y accesorios y no sé qué más dice. Ah, ¿qué crees? Que en esa categoría no hay ninguna Citlali. Sí puedes. Entonces, ahí ya eres sensible de registro. Y después hacen una búsqueda visual, que dentro de tu categoría no hay un logotipo similar que pueda confundir al posible consumidor respecto a qué marca es cuál. Entonces, si tú sacas palomita en las dos, va a empezar tu proceso de registro de marca. O sea, si tú apruebas esas dos búsquedas, va a empezar tu proceso de registro de marca. No quiere decir que te van a dar el registro, porque después te van a empezar a llegar una serie de requerimientos. El requerimiento suena así como de Hacienda, como de susto, pero no es otra cosa más que dudas que tiene el INPI respecto a tu marca. Entonces, te dice, oye, en esta parte del registro no entendemos muy bien qué quieres decir aquí con la descripción del producto. ¿No lo puedes aclarar? Y entonces tú tienes que contestar inmediatamente. O sea, los requerimientos son dudas que ellos tienen para ir conformando esta valoración del registro de la marca. Y si no contestas rápido, te ponen tache. Entonces, un proceso de registro de marca puede ser muy rápido si está muy bien hecho el trámite inicial, o puede ser muy lento si hay muchos requerimientos, si hay muchas dudas que hay que ir contestando en el camino. Y te pueden hacer 1, 2, 5, 20, los requerimientos que tengan. Eso empieza a encarecer tu registro, porque cada que tengan un requerimiento tienes que pagar por contestar. Entonces, nada más el trámite inicial son como 2,800 pesos. Y después hay que pagar requerimientos y requerimientos hasta que hacen el dictamen final y dicen, pues después de que contestaste todos estos requerimientos y haciendo una valoración, tu marca sí es sensible de registro. Y en 6 meses se emite tu constancia de registro de marca. Si te va bien, porque igual te puedes echar 6 meses de trámite, contestar un montón de requerimientos
para que te digan, ¿qué crees? Que ya dictaminamos que tu marca no es sensible de registro. ¿Y qué haces ahí? Llorar. Chale. Bueno, sí, llorar. ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues empezar un trámite nuevo. Hay empresas que se encargan de hacer como una valoración previa, como una preverificación de tu marca, y ellos hacen un proceso en lo que ven todo lo que puede salir mal en el registro y te ayudan a corregirlo. Eso es muy bueno. Eso si no sabes tú de registro y propiedad industrial. Pero si tú haces muy bien, muy concienzudo tu registro desde el principio, es muy difícil que te pongan peros. El problema que yo he visto es que hay mucha gente que hace registro de marca y no sabe realmente llevar a cabo el procedimiento y lo hace mal, y ahí es donde él solito se va metiendo el pie. Entonces, si tú presentas un muy buen expediente inicial, es muy raro que te nieguen el registro. ¿Qué pasó, Cicla? Ahorita con lo que estaba diciendo me surgió otra duda y es, por ejemplo, de que, ok, ya registré, ya está, existe la marca, ¿no? Por ejemplo, Cinépolis, ¿no? Y tengo la estrellita hecha con boletos de cine. Pero, por ejemplo, de que, quiero una nueva imagen, que hace poquito se hizo nueva imagen, ¿no? Y entonces ya no va a ser así, ahora va a ser de esta manera. Entonces eso también se registra y tengo que pagar, o Sí, claro. cómo está ese show Y de se hace el cambiar imagen. registro, sí, se hace el registro de la nueva imagen. De hecho, hay muchos casos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, tú puedes registrar marcas que no tengan, porque el registro de marcas se tiene que renovar cada 10 años. Entonces, hay gente que se le olvida. Lo hace una vez, deja por ahí botada su marca y se le olvida que hay que renovar eso. Tú puedes registrar una marca por abandono de marca, como es diciendo, él no cuidó su marca, entonces yo la rescaté, yo la adopté y la voy a registrar como propia. Entonces, o se puede registrar una nueva identidad gráfica o un nuevo eslogan o una nueva reformulación. Son actualizaciones que se van dando dentro de estos periodos de registro. ¿Qué pasó, Maggie? Maestra, en caso de que tú registres un seudónimo, ¿todo el contenido que hagas dentro de ese seudónimo está protegido para después hacerlo como marca o algo así? Ah, sí, exactamente. Haga Hágale, lo que haga. vamos a poner un ejemplo, Maggie. Imagínate que registras tu seudónimo, que es Maggie. Y entonces después llegas y registras ante Indautor unas ilustraciones que haces para unas libretas artesanales que tú estás produciendo. Esas ilustraciones de las portadas entran dentro del registro del seudónimo, es decir, ya nada más tienes que dar el número de expediente al seudónimo y ponen ese número de expediente en lugar de tu nombre como autor. Y después haces unas mochilas, ¿no? Unos morrales para llevar las libretas y empiezas a proponer muchos gráficos, ¿no? No puedes registrar ni la libreta ni el morral porque esos son modelos industriales. O sea, lo que puedes registrar son los gráficos que están sobre esos productos. Con eso te va muy bien para que nadie te copie el estilo, para que no haya después falsificaciones de Maggie en el mercado. Y ponle que empiezas a prosperar, te empiezas a volver rica de hacer libretas y morrales y ya te quieres convertir en marca. En el derecho de autor, en Indautor, no tiene que haber trámite antecedente, es decir, no tienes que tener un trámite previo para poder registrar tu obra, ni darte de alta en Hacienda, nada, nada, nada. Así puede llegar cualquier hijo de vecina mientras sea mayor de edad y hacer su registro. Pero cuando te conviertes en marca, cuando tú te quieres migrar a la propiedad industrial y te quieres convertir en marca, sí necesitas trámite antecedente. El primero es, pues, tu alta ante el SAT, o sea, que ya le vas a pagar al impuesto. Y un trámite antecedente adicional puede ser estos registros previos que tengas en Indautor. Entonces dices, pues yo ya soy una persona grande, ya pago impuestos, ya tengo mi alta ante Hacienda, pero fíjate que traigo estos registros antecedentes de Indautor y me quiero convertir en marca y quiero registrar mis productos.
Entonces el INPI te dice, va, este seudónimo y esta imagen que tú tienes como logotipo, esto lo vamos a convertir en marca. Y estos dibujitos que tienes en este registro como dibujo dentro del seudónimo, los vamos a convertir en modelos industriales, es decir, se van a convertir en productos que se van a poder comercializar. Y ahí sí, en el modelo industrial, puedes registrar tus libretas en cuanto a formato, tamaño, gramaje del papel, que si son de cuadros, de puntos, de líneas, que si tienen cierto tipo de encuadernado. Y también vas a decir cuánto vas a producir de cada modelo industrial, cuántos morrales, cuántas libretas. Y todo eso van a ser tus registros de propiedad industrial que después, imagínate que te volvieras muy harto famosa, vas a poder licenciar o franquiciar. ¿Sí contesté? Sí, maestra. Pero entonces no obstaculiza tener el seudónimo antes ni nada. No, Ah, bueno. se le puede dar continuidad al trámite. No. Gracias, maestra. Muy bien. Entonces, ya vimos que el derecho de autor es este reconocimiento del Estado, donde dice que nosotros tenemos ciertos derechos y prerrogativas y privilegios que vamos a poder usar respecto a nuestra obra. Y entonces dice, todos estos derechos y obligaciones se van a dividir en dos grandes grupos, el derecho moral y el derecho patrimonial. Y entonces ya quedamos que para tener todos estos atributos del autor, pues tenemos que ser una persona física, ¿no? Que respire y camine por este mundo. Vamos a hablar del derecho moral, que son todos los derechos. Recuerden que cuando nos vayamos a la parte patrimonial, también vamos a hablar de obligaciones. Vamos a subrayar con marcatextos el segundo párrafo que está en altas y en negrita, donde nos dice que al ser todos los derechos que tenemos de ser reconocidos como autores de nuestras creaciones, el derecho de autor es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Y vamos a hablar de estos 4 puntos, porque afectan muchísimo el trabajo del diseñador gráfico. ¿Qué quiere decir inalienable? Ayuden a la maestra. ¿Qué quiere decir? Que no lo rechacen o que no, pues sí que es que cuando alienan a alguien es cuando dicen que es el raro, que es el... Sí, alienar es que lo separa, ¿no? Que lo discrimina. Ajá. Entonces, inalienable quiere decir que, que no te pueden negar el reconocimiento como autor. Si tú trabajas en una agencia de publicidad, no pueden decir, ay, no, él no es el autor, él no es el diseñador de este proyecto. Eso no puede pasar porque va en contra de la ley. Imprescriptible. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Que no caduca, que va a ser vigente el tiempo de vida del autor y como eso no es suficiente, 100 años después, pero ahorita vamos a hablar esa parte de los 100 años después. Entonces, imprescriptible, no va a caducar, te va a acompañar a lo largo de toda tu vida. Irrenunciable, que no te pueden obligar a renunciar a tu autoría. Ahora, tampoco, por una cuestión de derechos y obligaciones, tampoco puedes renunciar a tu autoría. Tampoco es eso de abandonar hijos tontos por la vida, ¿eh? Ah, yo no hice esa cochinadita. Hay un derecho donde puedes omitir tu nombre de la obra, es decir, por favor, no pongan que lo hice yo, pero no puedes renunciar a la autoría. Les voy a poner un caso de diseño gráfico acerca de por qué el derecho moral es irrenunciable. Creo que ya les había contado un caso así. Imagínate que estás en un trabajo y entonces tu jefe te pide que hagas un banner para internet, pero que te vueles una imagen ahí de un banco de imágenes, ¿no?
Y entonces tú dices, no, porque mi maestra de aspectos legales del diseño me dijo que eso era malo. Y tu jefe te dice, pues si no haces eso, te corro. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo puedo denunciar? No, porque si te corren, dejas de pagar el auto, ya no tienes para las croquetas de los perrijos y no te puedes quedar sin trabajo. Dices, chispas, estoy en un dilema moral porque sé que lo que va a ser malo, pero si no lo hago me quedo sin mi trabajo. Entonces, lo primero que tú haces es decir, manifestar que vas a hacer el proyecto bajo protesta. Es decir, que sí lo vas a hacer, pero que no estás de acuerdo. Y que entonces, como lo vas a hacer bajo protesta, apelas al derecho moral donde pueden omitir tu nombre del proyecto. Y entonces eso es muy bueno, porque ahí tú ya no tienes responsabilidad legal. Entonces, en ningún documento va a aparecer tu nombre, no vas a ser responsable legal de nada. Tú se puede decir que fuiste un ejecutante de las órdenes y criterios de un tercero. Entonces, estás diciendo, no estás renunciando a la autoría, dices, pues sí lo hice yo, pero que quede claro que lo hice bajo protesta. Yo no estaba de acuerdo y por lo tanto no tengo implicación legal en lo que pueda suceder después de. E inembargable, nadie te lo puede quitar. Es algo que no pueden sustraer del autor. Y este punto para mí, yo aparte de poner todo eso con marcatextos, al último le pondría como un asterisco rojo, porque tiene que ver mucho con la manera en que trabajamos con las agencias de diseño, con los despachos de publicidad. Luego, cuando te vas de un trabajo, platicábamos que siempre pides carta de recomendación y eso no te sirve para nada. Nomás dice que trabajaste ahí, que fuiste bien buena gente. Lo que tú tienes que pedir en este principio de que el derecho de autor es inembargable es una carta de autoría. Y entonces, esto tiene muchas implicaciones legales, ¿eh? Vamos a ver la carta de autoría, porque dice, ¿cuándo entraste a trabajar? ¿Con qué cargo entraste? ¿Cuáles eran tus tareas? ¿Y cuál era tu salario inicial? ¿Están apuntando todo eso? Porque eso es importantísimo. ¿Hola? ¿Alguien? Sí, profesora. Maestra. Profesora. Ok. Déjenme ir a conectar a amiga inglés y ahorita regresamos con eso. ¿Listas? ¿Qué tiene? Miguel, inglés. No, bueno. Entonces, ¿en qué íbamos de la carta de autoría? Que tengo que solicitarla en cuanto renuncio, me despidan de mi trabajo. Sí, aplican los dos casos. Eso que dijo Cicla es muy importante. Si renuncias o te corren, igual te tienen que dar tu carta de autoría. Entonces dice, tu fecha de ingreso, con qué cargo o puesto ingresaste, te escribe qué tareas cumplías, cuáles eran tus tareas iniciales, cuál era tu sueldo inicial y después dice con qué cargo te vas. Vean qué importante esto, después lo vamos a usar en gestión del diseño, mis niños. Después dice, ¿con qué cargo te vas? ¿Cuáles eran tus tareas con las que cumplías al final de tu ciclo laboral? ¿Y cuál fue tu sueldo o tabulador final con el que te fuiste? Esa parte hasta es importantísima
porque determina tus tabuladores de empleo y entonces supone que al siguiente trabajo al que llegues no puedes ganar menos que el tabulador final con el que te fuiste, porque tú estás en una curva de crecimiento profesional. O sea, si tú te fuiste de un trabajo ganando 15,000 pesos, no puedes empezar el siguiente trabajo ganando 8, porque ya tus tabuladores están determinados. Y después de eso, dice qué proyectos elaboraste en ese lapso de tiempo. Y dice, pues proyectos de POP, display y embalaje tipo display para Nivea y Garnier y Ford y las marcas que quieran. Todo lo que englobe ese párrafo valida la autoría sobre los proyectos que vas a presentar en tu CV y en tu portafolio de trabajo. Es una evidencia legal muy importante para los diseñadores gráficos, porque tú no puedes poner en tu currículum o en tu portafolio nada de lo que no tengas evidencia legal de autoría. ¿Dudas de esto? No, maestra. No, maestra. Entonces se dan cuenta porque es más Si no me la importante. dan, ¿cómo la pido o cómo la exijo? Pues yo creo que lo mejor es pedirla de buen modo, ¿no? Dice mi mamá que en el pedir está el dar. Pero ponle que te la nieguen. Para eso existe un organismo que se llama la Junta de Conciliación y Arbitraje, que nadie quiere. Nadie quiere ir a dar allá, pero como es un derecho que tú tienes, no te lo pueden negar. Y nadie quiere ir a solucionarlo a la Junta de Conciliación. Entonces es muy raro que te lo nieguen. A veces te la dan de muy mal modo, pero te la van a dar. Porque, ¿qué pasa? No es un documento unitario. O sea, no nada más es, me da mi carta de autoría, por favor. También a la empresa le conviene dártela porque a cambio te va a solicitar algo que se llama carta de cesión de derechos. Tengo una emergencia. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un experimento, pero no nos ha dicho los materiales y si nos hubiera Miguel, dicho, yo estoy en clase. entonces, ¿qué voy a decir? Resuelve. Perdón. Ya se va a ir a la escuela el lunes y vamos a ser libres, pero ahorita ténganle paciencia. Y traen como mamitis, creo. Entonces, le conviene a la empresa porque a cambio te va a pedir algo que se llama carta de cesión de derechos, que generalmente la adjuntan a la carta finiquito. La carta de cesión de derechos es con lo que se quedan los derechos patrimoniales. Dice que tú ya fuiste remunerado de cualquier forma y en su totalidad por todos los proyectos que desarrollaste dentro de esa empresa. Quiere decir que la empresa no te debe nada. Y como no te debe nada, entonces se queda con toda la parte patrimonial de los proyectos que generaste dentro de esa institución o de esa empresa en ese lapso de tiempo que está expresado en la carta de autoría. Entonces es como dando. Tú no te dan la carta de autoría, pues tú diles que no les firmas la carta finiquita. Y entonces ahí van a entrar en coyuntura porque dicen, no, pues entonces, ¿cómo te voy a liquidar? O cómo te voy a correr o cómo te vas a ir. Entonces, esta carta dice, bueno, como yo ya te remuneré al 100%, tú cobraste todas tus quincenas, cobraste tu reparto de utilidades, te dimos tu bono de productividad, te dimos tu aguinaldo, te dimos un regalo por tu cumpleaños, tú has sido remunerado al 100% por todo lo que tú generaste dentro de este espacio y por lo tanto, la cesión de la parte patrimonial de los proyectos pertenece totalmente a la empresa. Entonces, también les conviene a ellos. Te conviene más a ti por esta cuestión de avalar tu trayectoria profesional, pero también para ellos es un hito legal, o sea, sí tiene como una repercusión legal no hacerlo. ¿Qué pasa? Que como la gente no lo pide, pues las empresas no lo emiten. Esa es la parte conchuda. O sea, ninguna empresa de diseño, de publicidad, de medios te va a andar correctando y te va a decir, sí, Clara, ya te vas, ¿no quieres tu carta de autoría? O sea, eso no va a pasar.
pero a veces los profesionales no saben cuáles son sus derechos y de esos derechos que les conviene poner en práctica a la hora de validar su trayectoria profesional. ¿Dudas de todo esto que acabo de decir? No, Por el profe. momento no. ¿Seguros? Si yo hiciera un examen escrito hoy, ¿cuánto sacarían? 6. Yo creo que un 8. Un 8. 8. Recuerden, nadie quiere hacer el extra de aspectos legales, ¿eh? Eso sí es como una pesadilla en la tierra. Entonces, ¿recuerdan cuál es la política? Vale del Amor trae la autoestima bien alta hoy. Ella saca 10. Ok, está muy bien mi Vale. Entonces, ¿cómo se entera la maestra que estamos aprendiendo? Participando. Y el derecho moral cubre muchísimos aspectos. Yo pensé que me iban a hacer una pregunta importante, pero como no me la hicieron, de todas maneras me voy a responder solita. Maestra, ¿algún día usted nos va a enseñar a hacer una carta de autoría? Sí, niños. En la segunda parte de la unidad es totalmente práctica. Nos la pasamos llenando formatos. Pero me pone triste que no me pregunten cosas importantes. Entonces, ¿cuáles son mis derechos como autor? Ok, van a reconocer que yo soy el papá, la mamá de algo. ¿Qué cubre esos derechos? El derecho de divulgación. El derecho de divulgación me permite decidir si la obra va a estar accesible o no al público y en qué momento. No sé si se acuerdan, porque ese fue un súper chisme de la FES, de esos que dices, híjole, no, esto está mejor que una telenovela de Televisa. Cuando, es que ya no sé en qué semestre virtual vamos, este es el tercer semestre virtual, ¿no? Sí, es el Sí. tercero. Creo que fue en el primero, cuando hubo un escandalazo donde les decían que los alumnos no podían grabar a los maestros dando clase. Ah, sí. ¿Fue en el Sí. primero? Sí, ¿verdad? Sí, fue en ese. Fue el Bueno, primero. y después empezaron los chismes que si era para que no nos exhibieran y que no, después vieran que lo hacíamos pésimamente mal, pero en realidad no fue por eso. Yo les cuento el chisme real. Lo que pasa es que en la carrera de comunicación a un profe se le hizo muy fácil mostrarles, exhibirles, compartirles, no sé qué término usar, una parte de un texto, de un libro que estaba por publicar a sus alumnos. Entonces, les voy a compartir este pedacito de este bonito libro que estoy editando, supongo que porque servía para la materia, ¿no? Y entonces, sigue pasando el semestre, le toca ir con su editor y dice el editor, dice, Houston, tenemos un problema que tenemos que ver. Y ahí va el profe a su editorial y le dicen, ya no podemos publicar tu libro. ¿Y por qué? Porque se divulgó una parte y entonces violentó el registro. ¿Cómo? Sí, mira, aquí en el YouTube estás tú en el Zoom con tus alumnos y divulgaste una parte del texto de algo que era muy exclusivo de la publicación y entonces pues eso rompe todos los acuerdos de registro. Y el profe se puso furibundo, va pues, con sus directivos de su carrera, los directivos de su carrera van con los de la dirección van con los de jurídico y así. Y entonces se dan cuenta pues que no hay manera de arreglar eso por esta cuestión de divulgación. Entonces, ¿qué hace la escuela? Dice, pues híjole, tenemos que prevenir casos posteriores para ya no tener estos problemas. Entonces vamos a decir que los alumnos ya no pueden grabar porque si por ahí se divulga algún material que es sensible de registro, no violentar los derechos de autor de los docentes. Y por eso se dio ese chisme. Entonces tú dices,
cuándo se puede poner accesible o no al público, qué segmentos sí se pueden poner accesibles, cuándo no. Pasa mucho, por ejemplo, en las películas, cuando les empiezan a poner pedacitos de la película, si se dan cuenta, a veces son segmentos que no son muy importantes para la historia, para no dañar como el concepto o la divulgación de la obra en su integridad, pero te ponen ciertos pedacitos o versiones especiales de esos pedacitos para delimitar la accesibilidad del público. Es igual cuando, por ejemplo, otra cuestión de derecho de divulgación. ¿Alguno de ustedes ha tratado de comprar libros en Amazon? No. Físicos ¿No? o digitales. Hagan un intento, nomás por jugar, y van a ver que te dice que si quieres la vista previa del libro, a ver si te convence. Entonces te deja ver la página, la 5, la 8, la 9, nunca en consecutivo, eso es bien importante. Te deja ver la 5, la 8, la 9, y no, eso sería un consecutivo, de 8 a 9 consecutivo, sería la 5, la 9 y la 11, y ya con eso te puedes dar una idea del libro, ¿no? Pero no te lo muestra completo para no violentar el derecho de divulgación. Entonces, eso es muy importante para los autores. 2, derecho de paternidad de la obra. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor, o sea, siempre se debe de enunciar quién es el autor. En el diseño gráfico hay muchas maneras de hacerlo. No sé si se han fijado, por ejemplo, en algunos carteles que traen el nombre del diseñador en la orilla inferior derecha y en vertical. Sí. Bueno, ese es un derecho de paternidad. Algunos envases traen un tatuaje con las iniciales del diseñador. Ahí también se puede ejercer el derecho de paternidad. En la industria editorial, pues el derecho de paternidad es muy fácil de identificar porque dice portada diseñada por, interiores diseñados por, ilustraciones hechas por, traducción hecha por, y ahí se le da el derecho de paternidad a todos. Pues en el cine, en los audiovisuales pasa lo mismo, ¿no? Por eso los créditos son kilométricos, porque se le da su derecho de paternidad a todo mundo. ¿Qué más? ¿Dónde más podemos ver el derecho de paternidad? Pues en las portadas de los discos, también dice quién la diseñó, dónde se imprimió. Hay industrias donde es más difícil, por ejemplo, pues en las industrias de los juguetes no se pone quién es el desarrollador, pero para eso existen las cartas de autoría, para expresar el derecho de paternidad de la obra. El derecho de integridad. Esto es bien importante en el diseño gráfico particularmente, pensando que un principio básico del diseño gráfico es la continuidad de los proyectos. O sea, que tú no haces un proyecto para que sea de una sola vez, sino que para que vaya creciendo. Entonces, imagínate, no sé, que tú trabajaste para La Costeña e hiciste una serie de etiquetas para unos chiles gourmet. Hiciste la versión 1, la versión 2, la versión 3 y te vas de ese proyecto, ¿no? Lo dejas y llega un diseñador a retomarlo. Tú puedes dejar delimitado qué se puede hacer y no con esa creación. O sea que sí se le puede cambiar la tipografía, pero no se le puede cambiar el color, pero sí se le puede cambiar la imagen, pero no se le puede cambiar el tamaño, hasta que tú veas que empieza a demeritar la calidad de la obra y que puede dañar tu reputación como autor. Y este derecho se acompaña del derecho a modificar la obra. Va a llegar un momento en que las modificaciones lleguen a un punto donde ya no se parezcan a la versión original de la obra y entonces ahí puedes decir, hasta cierto porcentaje de modificaciones, yo sigo siendo el autor y después ese Frankenstein ya no es mío. Derecho de repetimiento, que es muy importante, puedes retirar tu obra del comercio o del lugar o medio difusor donde esté expuesta. Ahora, esto también tiene que ver si daña tu reputación, si daña tus derechos autorales. Les voy a contar un caso que me pasó a mí hace muchísimos años.
Antes a mí me gustaba mucho venderle fotos a los bancos de imágenes, porque te las pagaban muy bien y pues era como dinerito extra, ¿no? Ya después ya no me gustó. Bueno, a partir de esa experiencia no me gustó. Y un día con una amiguita que era modelo y que estaba preciosa, bueno, está preciosa todavía, hacemos una sesión de iluminación en blanco y negro y ella hizo unos como semidesnudos, ¿no? Pero están súper bonitos. Y entonces, pero era mi amiga, el tema es que era mi amiga, hicimos la sesión. Y después le digo, oye, ¿la puedo vender a Getty Image? Y me dijo, ay, pues sí, véndela. Sí, no, de buena onda no pasa nada. Entonces le vendo las fotos, las pongo en Getty Image y pues que las compraban que para cosas de arte, que para ilustrar algunos afiches, hasta íbamos muy bien. Y me mandaban mi dinerito. Todavía no había transacciones de banco y esas cosas. ¿Eh? Les estoy diciendo que te daban cheques en papel y lo otro es que no había celulares con cámara. Y entonces un día me habló otro amigo y me dice, necesito que te vengas en FA a Palmas, pero Palmas ya casi llegando a Coajimalpa, ¿no? Y yo vivo en Satélite toda la vida. Le digo, pues, ¿qué pasó? Dice, es que está la foto de Adriana. Adriana era mi amiga, la modelo, pero no, te vas a ir de espaldas cuando veas. Dice, está en una lonototota, tamaño así, 2.30 por 1.20, afuera de un table. Y yo, ¿cómo? Sí. Y está anunciando como las promociones del mes. Pues ahí tienen algo como tapón de sidra, a donde me dijo mi amigo que nos íbamos a ver. Llego y yo, no manches. Y por favor, puede bajar la manta con mi foto porque no está hecha para eso. Y el del table, obvio, me dice, no, pues yo la compré, yo la puedo usar para lo que yo quiero. Mira qué foto tan bonita, tan linda ahí afuera de mi negocio, ¿no? Entonces me voy con Getty Image y le digo, oye, es que le vendiste mi foto a un table. Me dijo, pues sí, reina, pero tú nunca pusiste ninguna restricción en el uso del material. Tú nunca dijiste hasta dónde se podía usar y con qué fines. Si tú en tu registro, a la hora de poner la foto a la venta, hubieras sido más explícita en esa, no andaríamos con este problema. Entonces Getty Image se lavó las manos. Y mi amiga, por supuesto, furiosa de que estaba ahí, ¿no? Y entonces había un montón de problemas con los que nunca volvió a pasar. Era uno, que mi amiga no había hecho un contrato conmigo de una sesión de uso de su imagen, que eso es muy importante en fotografía cuando se utilizan personas. Entonces no había este contrato, entonces, bueno, ahí medio se mitigaba porque no me podía demandar, porque no había un contrato, ¿no? Pero lo otro es que sí queríamos quitar la imagen sí queremos la lona, ¿no? Y entonces, para no hacerles el cuento largo, pues el table se vio bien abusado y bien abusivo y le tuvimos que pagar para que quitara la lona. Y no nos cobró 3 pesos. Entonces tuvimos que juntar ahí. Pero si yo hubiera hecho bien el registro ante el banco de imágenes y mi amiga hubiera hecho conmigo un contrato de uso de la imagen, ahí se hubiera aplicado el derecho de arrepentimiento. ¿Dudas? No, pero qué fue experiencia. No, cállate la boca. Bueno, sí seguimos siendo amiguitas, pero ahí sí casi nos costaba la amistad. Un lío con el table. No. Después también ya Getty Image me veía feo, entonces ya dije, ya, vamos a parar con eso, por el amor de Dios. Y por último, el derecho a ponerse. Profesora, perdón. ¿Y como cuánto le cobró? Nada más por el chisme. Pues mira, me vale, no te miento, hace como 20 años. Entonces nos cobró como 3,000 pesos, pero 3,000 pesos de hace 20 años, imagínate lo que era. Era un dineral, o sea, era la renta de una casa. Entonces me ayudó mi papá, lo que yo tenía ahorrado. Mi amiga, como estaba frenética de que no quería su imagen ahí, también puso dinero. Todo el mundo ayudó para bajar la lona. Por ahí vi una manita levantada.
Soy yo. Yes. Tengo una duda, maestra. Entonces, por decir, si se van a vender las imágenes y todo eso, se tiene que especificar con anterioridad qué tipo de uso se les pueden dar. Sí, es lo que hemos venido reiterando. Aprendan a llenar formatos. Y donde dice para qué sí y para qué no, piensen en todo lo que puede salir mal. Entonces, también hay, por ejemplo, aquí podríamos hablando, por ejemplo, de imagen de personas. Maestra, pero si yo saco una foto en la Alameda de una pareja besándose así súper linda, ¿me tienen que firmar un contrato de uso de la imagen? No, porque hay un concepto que se llama imagen espontánea. Imagen espontánea es lo que pasa en la calle, ¿no? Entonces, si tú tomaste la imagen ahí de una manera espontánea porque ibas caminando por la Alameda, ahí no tienes que hacer un contrato. Pero si es en la Alameda y es una sesión de ropa, de moda, donde contrataste talento y las vas a arreglar y maquillar para tomarles foto, ahí sí tiene que haber un contrato de por medio. Cuestionamientos 2 que también me hacen mucho respecto al manejo de fotografías. Maestra, y las fotos del Facebook y del Insta y del Pinterest, es que esas no se manejan por derechos de autor. No entra ahí la legislación mexicana. Ahí entran las leyes del copyright gringo. Entonces, por eso hacen tantas concesiones ustedes sobre el uso de sus imágenes. Si la suben a cualquiera de estas plataformas, al momento de subirla, lo que están diciendo es que están ustedes de acuerdo con los principios de copyright que están aplicando. Entonces, si después ven sus imágenes que las están usando para otra cosa, pues sí pueden tener algo que se llama derecho de desistimiento, donde pueden pedir que las quiten, pero pues se valora el caso. ¿Qué pasó, Vale? Yo tengo una duda que hace poco estaba viendo con respecto a los artistas. Por ejemplo, ellos van a una alfombra roja y les toman fotos pues, diversos paparazzis y normalmente esos paparazzis los venden justo a los bancos de imágenes como Getty Images. Y hay artistas que pues se han metido en problemas, hasta donde sé, por subir las fotos sin la marca de agua, pero no sé si es porque no la han pagado o en este caso ellos pues no tendrían por qué meterse en problemas si finalmente es su imagen y son imágenes de ellos. No sé si me Sí, expliqué. que es como este principio del derecho sobre tu imagen pública, ¿no? O sobre tu imagen personal. El tema es que si eres tú, o sea, pues tú, haz de cuenta, Vale, que tú estás en la alfombra roja y yo soy quien te toma la foto. Y entonces dices, ay, salí bien preciosísima, la voy a poner en mi perfil de Instagram. El problema es que estás usando una imagen. El problema no es que sea tu imagen como persona, sino es que estás usando una imagen que se produjo con el equipo, el conocimiento, la técnica de un tercero, que soy yo. Entonces, no remuneraste, no pagaste el equipo, el conocimiento, la técnica a mí. Y es por eso que se meten en problemas por subir sus propias fotos, porque no están haciendo la gestión apropiada de la imagen. Y suena un absurdo, pero lo que podrías hacer es comprar tu foto. Y entonces sí, Sí, qué lógico, ¿no? Que tengas que comprar algo donde sales tú. donde sales tú, pero la vía más fácil para salir del problema es comprar tu foto. Y entonces dices, pero tu foto, sí, pero mira, yo se la compré a Getty Image o se la compré a Corbis. Entonces, tengo todos los derechos dentro de lo que yo compré para su reproducción o divulgación. Caso contrario, como estabas en un evento donde había 10,000 gentes más, entra dentro del concepto de fotografía espontánea. Entonces, el que te tomó la foto no tiene por qué pagarte nada a ti. Él estaba en el momento y en el lugar contigo y con 10,000 personas más, tomando fotos de lo que acontecía, se puede decir, en ese momento en específico. Ahora, ¿cuándo tú sí puedes demandar a un fotógrafo
en una cuestión de fotografía espontánea. Cuando tú logras comprobar que esa imagen te daña de alguna manera en algún aspecto físico, moral, psicológico, hasta económico con esa imagen. Imagínate, no sé, que tú vas, lo mismo, ¿no? Que vas caminando por la Alameda y entonces tú traes una falda, llega el aire, te levanta la falda y alguien en ese momento te toma la foto porque se te vieron los calzones, ¿no? Es una fotografía espontánea. O sea, nadie estaba ni manipulando ni el aire, ni a ti te pusieron en esa pose, nada, nada. Es espontáneo. Y de pronto tú ves en el gráfico del Universal que estás en primer plano y dice, los aires de la Ciudad de México le dan la vuelta, ¿no? Y estás tú con la falda y los calzones. Ahí sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta imagen me daña porque aparece mi imagen en un contexto que nada tiene que ver y entonces me sexualiza o lo que sea y entonces la tiene que quitar la publicación y aparte sí tendría que compensarte de alguna manera, que de alguna manera generalmente es una compensación económica porque la sanción es administrativa. ¿Sí quedó claro estos casos de estudio? Sí, maestra. Sí, profesora. Y el más raro, este sí está como de quién lo va a usar, pero bueno, que es el derecho de oposición. Cuando dicen que algo es de tu autoría, o sea, eso sí le pasa, pues a Juan Soriano le pasaba, a Leonora Carrington, supongo que a Diego Rivera, yo no creo que nos pase a nosotros, pero es cuando dicen, ay, ese es un Rivera, y tú dices, ay, no, guácala, claro que no es un Rivera, yo no hago esas cochinadas. Y entonces en el derecho de oposición dices, no, eso no es mío, y por favor, no me lo atribuyen. Pasa muchísimo en cuestión del arte y sí hemos hablado de la cuestión de autentificación, ¿no? Que ustedes se pueden capacitar como autentificadores. Es precisamente para evitar pues esta cuestión donde se les atribuyen obras que no son de su autoría y que bajan el valor y la fama y el reconocimiento de los autores. Entonces no podemos usar Instagram como digamos portafolio fotográfico. Sí, sí lo puedes usar como portafolio fotográfico, pero sí debes de tener la conciencia de que se rige por normas del copyright. Entonces, que después si una de tus fotos que está en el Instagram o en el Facebook o hasta en Behance, que son plataformas que se dedican a la proyección profesional, la ves en otro lado, sí hay manera de proteger el material, pero hay que apelar a las normas internacionales y gestionarlo con el OMPI. Entonces, sí es como de tener mucho cuidado en lo que se pone, ¿no? En ciertas plataformas y para ciertos usos. No sé si les ha pasado, en Pinterest es un gran dilema. No sé si les ha tocado que guardan algo lindo que les gusta por ahí y después les dice, este contenido ha sido borrado por reclamos de derecho de autor. ¿Nunca les ha pasado eso? Sí. A mí sí. Quiere decir que el autor se dio cuenta que ya su imagen andaba en otro lado, en otro perfil, con otros usos y solicita que se baje el material. Entonces, depende mucho de los lineamientos en cuestión de copyright que tenga cada plataforma. Y lo vamos a dejar. Mande. Luego, algo que pueden hacer también en Instagram es que veo que muchos artistas no suben la imagen completa, que de por sí creo que en Instagram no te deja descargar cosas, ¿no? Entonces, si lo descargas o lo copias, es nada más sacando como que una captura y no tienes la calidad, ¿no? Pues eso que tú dices es muy importante, que también pasa mucho en los bancos de imágenes de Adobe y todo esto. Que hay que ponerles una marca de agua o un tatuaje o subir versiones en baja resolución para que no se les puedan dar otros usos, ¿no? Entonces, eso se llama plataforma cerrada, cuando tú nada más subes como previews de tu trabajo
y ya si quieren versiones de mayor calidad, pues ya es un contacto más personal. Eso es muy bueno para esta cuestión de proyección profesional. Bueno, pues sí, era lo que decía, que puedes hacer alternativas para compartir tu trabajo y ser de alguna manera reconocido en redes sociales. Hola, y pues, pero pues como dicen, pagando por partes o cosas así. Bueno, publicándolo por partes, no publicándolo todo completo. Así es. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, mis niños, para el próximo viernes ver derecho patrimonial. ¿Qué les parece? Estamos de acuerdo, Sí, maestra. está bien. Profesora. Maestra, gracias. ¿Aprendimos mucho hoy? Sí. Sí, bastante. Sí, mucho, maestra. Pues junten sus dudas, porque yo necesito que me pregunten cosas para echar chisme. Maestra, yo solo tengo una duda respecto a la exposición. Bueno, es que no sé dónde subió la presentación, o bueno, no la pude encontrar. ¿Cuál? ¿Esta de derecho de autor? Sí, profesora, la del día de hoy. Está en la unidad 2 del SEA, pero si quieres, Naye, te subo el PDF a Facebook. Ah, sí, maestra, es que creo que es por eso que no la pude ver, porque desde ayer está deshabilitado, o sea. Ay, ni digas, sí, se les cayó todo hasta los calzones. Sí, maestra, entonces, sí, muchas gracias. Si la puede subir, mucho mejor. No, Gracias. en serio, es que ustedes, así como ustedes tienen WhatsApp de compañeros, pues nosotros también tenemos WhatsApp de maestros, se morirían de risa de leernos. Entonces, de pronto, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, era como todo mundo vuelto en pánico, como la ardilla de la era del hielo. Todos, ¿quién puede entrar a SEA? ¿Pueden entrar a SEA? ¿Alguien tiene SEA? ¿SEA como SEA? Y todos, no, en pánico, todos así, no, no puedo entrar a SEA. Y ya después ya salió alguien por ahí de la coordinación a decir, calma, calma, están viendo qué pasa. Y yo, pero se van a borrar mis cosas del SEA, ¿qué va a pasar con mi SEA? Y si se pierden, así, ¿no? Porque pues aparte, como no sabemos, no somos muy tecnológicos la mayoría, pues sí nos entra la ansiedad. Sí, también nosotros para entregar la tarea, maestra. Pero les pongo la presentación en Facebook para que no haya pierde. Naye. Sí, por favor. Gracias. Bueno, pues que tengan muy bonito fin de semana, se portan mal, nomás no digan que yo dije. Si ustedes dicen que yo lo dije, lo negaré. Y nos vemos. Ay, los amo a todos. Yo también, muchos corazoncitos a todos. Y nos vemos el próximo viernes. Seguir echando más chisme de derecho de autor a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias, profesora. Sí, maestra. Gracias, Gracias. profesora. Cuídense mucho. Bonito fin. Luego. Gracias, igualmente.